Olá, queridos irmãos e irmãs. Hola queridos hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan a un tutorial más de la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El libro 2, la complicidad en la obra del Señor. Nosotros llegamos al tutorial de la semana 4. La semana 4 tiene por tema del mensaje autor el apóstol Pablo 2, segunda parte. Yo voy a hacer una introducción en lo que está en el día lunes y después yo voy a acompañar el esbozo que yo hice y ustedes podrán comparar con lo que fue ministrado y con el esbozo ustedes pueden complementarlo. Primeramente, aquí el apóstol Pablo, en la segunda parte, el autor de las dos cartas a Timoteo, él fue separado por Dios antes de su nacimiento y su vida cambió totalmente después de encontrar con Jesús en el camino a Damasco. Lo que a mí me gustaría enfatizar es de que nosotros percibiésemos el cambio en la vida de Pablo y su entrega por el Evangelio. Sería muy bueno si nosotros aquí como la iglesia pudiésemos seguir este modelo de entrega, este modelo de alguien absoluto. Él dio su vida, no buscó ventajas propias, fama, gloria para sí. Antes, él se entregó al Evangelio por voluntad de Dios. Este es el espíritu de esta semana, no es para aumentar un conocimiento bíblico a ustedes. Entonces aquí dice así: gracias a Dios, él fue obediente a la visión celestial que recibió de parte de Dios y consideró todas las cosas como basura para ganar a Cristo. Pablo fue fiel al Señor y predicaba el Evangelio sin ninguna intención de obtener algún beneficio propio. Esto es muy importante. Él defendió la verdad del Evangelio y soportaba todas las cosas para cooperar con el Evangelio. Todo es para un ministro de Dios, para cooperar con el Evangelio. Por eso, esta razón al final de su vida tuvo la convicción de que la corona de justicia le estaba guardada. Siempre es bueno recordar que las palabras presentadas aquí no están destinadas a traernos solo más conocimiento bíblico. No es esta nuestra intención. Nuestra finalidad es practicar la palabra de Dios para que en los tiempos finales el Señor encuentre una iglesia que esté a disposición del Espíritu, el cual llevará a cabo el propósito de Dios en la tierra. Que nosotros en los tiempos finales seamos esta iglesia preparada, dispuesta para cooperar con el Espíritu para cerrar esta era. Amados, hoy vivimos en la era del Espíritu. El Espíritu se apartó al apóstol Pablo antes del nacer. Por la misericordia del Señor, con nosotros pasó lo mismo. Antes de nuestro nacimiento, el Espíritu, que es omnisciente, ya conocía todo nuestro futuro y en el tiempo nos llamó, apartándonos para Dios. ¡Cuánta misericordia! Entonces, ahora voy a seguir el esbozo que yo preparé en el día que antes de ministrar el mensaje, y ustedes pueden hacer una comparación con lo que fue ministrado. En el judaísmo, él era extremadamente celoso de las tradiciones de sus padres. Eso está en Gálatas 13:14. Él perseguía a la iglesia de Dios y la desbastaba. En el judaísmo, él pasaba sobre mucho de su edad. Él estaba al frente de ellos. En la carta de los romanos, por experiencia propia, él dio testimonio de que los judíos en verdad tienen celo por Dios, solo que no tenían entendimiento. Por eso, con entendimiento, Romanos 10:2, él persiguió el camino. Así eran conocidos los seguidores de Jesús.
Él los persiguió hasta la muerte, prendiéndolos y colocándolos en la cárcel, hombres y mujeres. Eso está en Hechos 22, versículo 4. Le pareció que debía practicar muchas cosas contra el nombre de Jesús el Nazareno. En Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, encerró a muchos de los santos en la prisión y contra ellos daba su voto cuando los mataba. Hechos 7:58 y 8:1. Muchas veces los castigó por todas las sinagogas, obligándolos hasta a blasfemar, y se enfurecía mucho contra ellos. Esto está en Hechos 26 del 9 al 12. Y al final él dice: lo que era para mi ganancia, esto consideré por basura por causa de Cristo. Esto está en Filipenses 3, 7 al 11. Lo que para Pablo era ganancia era el celo por Dios, entendimiento, el celo por la ley, por las tradiciones de sus antepasados. Él superaba a muchos de su edad que tenía un futuro brillante en el judaísmo, y él dejó todo afuera. Él era irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Se consideró como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús. El llamamiento de Pablo fue alrededor del año 36 después de Cristo, en el camino a Damasco. Una luz intensa brilló a su alrededor y lo hizo caer a tierra. Y Pablo oyó una vez en lengua hebrea diciéndoles: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los aguijones son las varas con una punta de metal de hierro afilada para conducir al buey al arado. Entonces Pablo, Saulo, era un buey que luchaba en contra, pero el Señor quería domarlo para su obra. Esto está en Hechos 26, 12 al 19. ¿Cuál es la visión recibida? Pero levántate y afírmate en tus pies, porque por esto te aparecí, para constituirte ministro y testigo tanto de las cosas que me vistes, como de aquellas por las cuales te apareceré aún, librándote del pueblo y de los gentiles. Pueblo aquí son los judíos, para los cuales te envío, para abrirle los ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás para Dios, de que reciban ellos remisión de pecados y herencia entre los santificados, por la fe en mí. Estos son los versículos 16 al 18. Esta es la visión celestial que recibió en este primer encuentro con el Señor, versículo 19. Cuando Pablo fue llamado en el camino a Damasco, es posible que él tenía 31 años de edad. Es solo para que ustedes tengan una idea de la edad. Su lucha contra los conceptos fuertes del judaísmo en la iglesia, el evangelio predicado por Pablo fue mediante revelación de Jesucristo, porque él no lo recibió ni lo aprendió de ningún hombre. Gálatas 1, 11 y 12. Dios, que lo separó antes de nacer y lo llamó por su gracia, reveló su Hijo en Pablo para que él lo predicase entre los gentiles. No consultó a carne y sangre, ni subió a Jerusalén para los que ya eran apóstoles antes que él, sino que partió para las regiones de Arabia y volvió otra vez para Damasco. Gálatas 1, 15 al 17. Pablo y Bernabé tuvieron que resolver el problema de los judaizantes en Jerusalén. Esto fue en el año 50. Gálatas 2. Todos vieron que el evangelio de la circuncisión fue confiado a Pablo, y de la incircuncisión fue confiado a Pablo, y de lo de la circuncisión a Pedro. Gálatas 2:7. Santiago, Cefas y Juan extendieron la diestra comunión a Pablo y Bernabé, y también relata en los versículos 11 al 13 la
disimulación de Pedro en cuanto no había nadie de parte de Santiago en Antioquía, él comía con los gentiles sin problema. Pero cuando llegaron los de parte de Santiago, Pedro, él fingió y fue apartándose de los gentiles, de los creyentes gentiles, y se juntó a los judíos. Esto nos muestra su concepto fuerte del judaísmo. Los gálatas tenían origen celta, impulsivos, inconstantes. Por causa de una enfermedad, Pablo quedó retenido en Galacia y allí les predicó el Evangelio. Vean la soberanía del Señor. Por causa de una enfermedad, los gálatas recibieron el Evangelio. Los gálatas lo recibieron generosamente, sin ningún desprecio y ni repugnancia por la enfermedad, probablemente en el ojo, pues estaban dispuestos de arrancarse sus propios ojos para dárselos a Pablo. Sin embargo, ellos fueron rápidamente influenciados por los judaizantes. Esto está en Gálatas 1, 6 al 9, 4, 13 al 17. La carta a los Gálatas fue escrita en Corinto, en su segundo viaje. ¿Cuál es nuestra actitud correcta con relación a la palabra? Segunda Corintios 2:17 dice: porque nosotros no estamos como tantos otros mercadeando la palabra de Dios. Antes en Cristo es que hablamos en la presencia de Dios con sinceridad y de parte del propio Dios. Mercadear en griego es kapeleo, kapelos, y kapelos, que serían vendedor ambulante. Quieren vender producto de baja calidad a precios altos de modo engañoso. Los apóstoles no son vendedores ambulantes. No ministran la palabra por el sustento, por el dinero, sino que lo hacen con sinceridad en la presencia de Dios. Ellos predican la palabra sin recibir nada. Buscan no ser pesado financieramente a los hermanos. 1 Corintios 9, 7 al 15, 2 Corintios 11, 7 al 12, 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9. Y 2 Corintios 4, 2 registra: rechazamos las cosas que por vergonzosas se ocultan. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Antes nos recomendamos a conciencia de todo hombre en la presencia de Dios por la manifestación de la verdad. Adulterar en griegos es dolor, es tomar en un engaño, corromper, adulterar. Había en la época falsos maestros que usaban todo tipo de ardíes y manipulaciones para convencer a su público sobre sus creencias con objetivo de conquistar un grupo de patrocinadores para sus proyectos personales. La palabra que Pablo predicaba era la misma verdad, la realidad de todas las cosas verdaderas reveladas por la palabra de Dios. Su predicación era por la manifestación de esta verdad. La verdad es la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 1:5 nos muestra la pureza, transparencia y fidelidad de Pablo en la palabra y en el procedimiento entre los hermanos, que lo recomendaban a conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Por eso en su palabra salía con poder, llena del Espíritu Santo. En 2 Corintios 6, 4 al 13 están las recomendaciones del apóstol. En la perseverancia, en las tribulaciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las prisiones, en los tumultos, en los trabajos arduos, en las vigilias, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la longanimidad, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor no fingido, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, etc. El corazón de Pablo está amplio para los creyentes corintios, sin límites, pero estos están limitados en sus
splankinos en sus entrañas. Pablo entonces le pide a ellos que también amplíen su corazón para con el apóstol. El sufrimiento de Pablo por el Evangelio se están registrados en 2 Corintios capítulo 11, 18 al 30. No tenemos tiempo de leer aquí, ustedes pueden leer. Una vida de sacrificio, una vida de entrega y libación. Esta fue la vida de Pablo. Es esta intención que fue hablado en este mensaje para que yo y usted tomemos este modelo como nuestra vida, como nuestro servicio a Dios, al servicio del Evangelio. Como padre a los hijos, 2 Corintios 12, 14 al 18. Los padres deben atesorar para los hijos. Yo de buena voluntad me gastarse, y aún me dejaré gastar en pro de vuestra alma. Si más los amo, ¿seré menos amado? Pablo nunca explotó a nadie financieramente. Como madre que amamanta a sus propios hijos y como padre, con labor y fatiga, los exhortó, los consoló y los amonestó a cada uno. Eso está en 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 12. La exhortación de Pablo no procedía de engaño ni de impureza, sino que se basaba en dolo. Nunca usó de lenguaje de adulación, ni para ganar dinero. No tiene ninguna meta de ganar dinero, ni buscó glorias de hombre. Por el contrario, fue aprobado por Dios al punto de que Dios le confíe el Evangelio, y no habló nada para agradar a los hombres, y sí a Dios, que prueba los corazones. Eso está en Tesalonicenses 2, 3 al 6. En Éfeso, él sirvió al Señor con toda humildad, lágrimas y pruebas, que por los engaños de los judíos le vinieron. Esto está en Hechos 20, 17 al 21. Él no consideró su vida preciosa para sí mismo, con tal que complete su carrera y el ministerio que recibió del Señor. Aquí hay un largo registro de lo que él habló a los presbíteros de Éfeso en Mileto. Hechos 20, del 24 al 35. Ahora vamos a ver cuál es su relación con Timoteo. Timoteo era su verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1, 2. Este es el deber que te encargo. 1 Timoteo 1, 18 al 19. Mantener la línea de la economía de Dios en la fe, la enseñanza de los apóstoles. 1 Timoteo 1, 3 al 7. Y advertir a los que enseñan diferente de la palabra saludable del apóstol, como enseñanzas heréticas, mitos judaicos, ascetismos. La segunda prisión de Pablo en el año 67 fue como consecuencia de la persecución generalizada contra los cristianos hecha por el emperador Nerón. En julio del 64 sucedió un gran incendio en Roma que duró por 6 días y 7 noches. De las 14 áreas de Roma, solamente 4 permanecieron intactas. Palacios, templos, monumentos, mansiones, habitaciones de pobres fueron destruidos por el fuego. Resultado: mucho sufrimiento por parte del pueblo, muchas enfermedades, desamparo de los enfermos, miseria, y muchos murieron. Se cree que fue Nerón que dio órdenes para incendiar Roma. La razón probable: reconstruir la ciudad con mayor esplendor y llamarla por su propio nombre. Pero su popularidad baja terminó con su intento. Nerón resolvió culpar a los cristianos debido a la impopularidad de estos delante de los judíos y de los gentiles. Los cristianos no eran populares delante de los griegos gentiles.
y entre los judíos. Los cristianos fueron sacrificados para aplacar la furia popular y apaciguar las divinidades ofendidas. Se inició la persecución oficial a los cristianos. Con crueldad, los cristianos eran cosidos en las pieles de animales salvajes y despedazados por perros. Otros fueron vestidos con tejido imbebido en material inflamable usados como antorchas humanas en los jardines públicos. Esto duró hasta el año 68. Pablo, por ser un líder prominente de los cristianos, fue preso para ser muerto en este contexto. El martirio de Pablo. Todos los de Asia abandonaron a Pablo, pero Onesífero permaneció fiel. 2 Timoteo 1, 15 al 17. En medio del abandono, de la soledad, Dios preparó un siervo fiel, Onesífero, que se esforzó en buscar a Pablo hasta encontrarlo. Y esto animó, confortó al apóstol Pablo, ya cerca de su martirio. En su martirio, Pablo quería la presencia de su cooperador más íntimo. 2 Timoteo 4:9. Solamente Lucas está conmigo, versículo 11. Toma contigo a Marcos, que es Juan Marcos, y tráelo, porque me es útil para el ministerio. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en la casa de Carpo, también los libros, especialmente los pergaminos, versículo 11. Apúrate a venir antes del invierno. Versículo 21. Probablemente el invierno. Él pasaría mucho frío en la prisión. Él necesitaba de esta capa para calentarse. En mi primer defensa nadie fue a mi favor, sino que todos me abandonaron. Versículo 16. En medio de la soledad y abandono, Dios proveyó el cariño y el confort de Onesífero. Capítulo 4, versículo 19. Pero el Señor me asistió y me revistió de fuerzas y fue liberto de la boca del león. Capítulo 4, versículo 17. Quiere decir, él, aún en medio de tanta presión, sin nadie que diese testimonio a su favor, él fue usado, habló en frente de las autoridades del pueblo, de los judíos y de los griegos. Quiere decir, él hasta el final fue fiel a la predicación del Evangelio. Y el Señor lo llevará salvo para su reino celestial. Versículo 19. El Señor no lo abandonó. Todos los abandonaron, pero el Señor no lo abandonó. En cuanto a mí, ya estoy siendo ofrecido. Aquí es derramado como libación. Libación es derramamiento de sangre, es martirio. Yo no voy a leer los versículos. Capítulo 4, versículos 6 al 8. El injusto tribunal de Nerón fue usado para que Dios cierre su larga y cansativa jornada y darle su merecido descanso. La misión de Pablo está terminada. Su legado de las maravillosas revelaciones de los misterios de Dios, tenemos la honra de disfrutar a través de la palabra profética y practicar para completar la obra de Dios. Somos los que aman su venida, oh Señor Jesús. Pero no fue solo la revelación del misterio de Dios como legado dejado por Pablo para nosotros. Pablo dejó también el legado de la expansión del Evangelio, porque está en el domingo, al final del domingo. El Evangelio se expandió por toda la tierra por medio de su ministerio. Fue a Cilicia, Galacia, Asia, Macedonia, Acaya, y después fue a Roma e incluso España. Hoy en Brasil somos frutos de este ministerio. El Evangelio llegó hasta nosotros. Alabado sea el Señor
por la vida de este apóstol. Querido lector, tome a Pablo como su modelo. Pídale al Señor que le dé el mismo deseo que tuvo el apóstol de vivir para el Evangelio. Estamos en la tierra para colaborar con Dios, poniéndonos a disposición del Espíritu para que Él nos use a fin de alcanzar a las personas. Tenemos el colportaje dinámico, el expolibro, el bucafé, la red de cuidado entre las mujeres, entre nosotros. Tenemos el Avanza Joven. Hay muchas herramientas. Que seamos canales de bendición para alimentar a aquellos que el Señor nos confíe. De esta manera seremos aprobados y en aquel día entraremos en el reino. Este es nuestro destino. Dios lo bendiga, que haga de usted también uno más con el espíritu de Pablo, de entrega total por el Evangelio, no buscando nada para sí, ni ventajas propias, ni gloria propia, ni intentos de ganancia, sino todo para que seamos un siervo fiel, porque nosotros amamos al Señor, amamos a las personas, amamos el Evangelio, y ciertamente la corona de la justicia también estará reservado para usted, que ama al Señor, ama el Evangelio y ama su venida. Jesús es el Señor.